Manuela, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué esa cara? Güey. ¿Qué, güey? ¿Qué pasa? Cuéntame. El otro día, el lunes pasado, güey, me encontraba en esta región desolada, tan sombría, Lalo. Güey, la gente ahí, güey, todos los días hacía lo mismo. La monotonía era asfixiante, güey. La gente vestía con la misma ropa igual. La gente todos los días parecía que comía mierda. Güey, me encontraba en la zona industrial. Bienvenidos una vez más a esto que llamamos La Vida en el Infierno, su podcast favorito de horror, humor, el mejor jodido podcast del universo. Estoy con mi compañero. Soy Eduardo Lira. Y yo soy Manuel Gámez. El día de hoy les traemos un tema que por lo menos a mí me parece por demás interesante, que son las ciudades más míticas que pues hasta la fecha no se han encontrado, o de pronto la gente tiene como pequeñas ideas de dónde pueden estar o cuáles pueden hacer o cuáles pueden ser, porque obviamente hay muchas ciudades como escondidas bajo el agua y cosas así. Exactamente. Pero prácticamente estas ciudades no han sido encontradas y me parecen bastante interesantes todas las que voy a mencionar el día de hoy. Exactamente. Tema muy interesante. Tema muy interesante porque yo siento que, bueno, no puedo hablar por todos, pero de niños muchos yo creo que fantaseábamos con explorar como que una ciudad perdida, güey. Fíjate o ir al centro de la Tierra. ¿Sí? Pues sí, ¿no? O sea, ¿Tú lo llegas a es que sonar yo así, llegué a leer un libro cuando era joven de unos chicos y como que su tío, güey, que van al centro de la Tierra. ¿Ah, sí? Y siempre se me hizo interesante. ¿Estaba chido el libro? Sí, pues para jóvenes chicos sí está chido, güey. Es que eso me suena más como la premisa de la película de Atlántida, que sí viajan como al centro de la Tierra y descubren este pinche universo. Pues tal vez me he inspirado en eso. Hay muchos rumores y muchos mitos del centro de la Tierra. Sí. Pero esto es tan increíble como que la Tierra es plana, así que bueno. Sí, pero te digo, o sea, yo siendo niño, güey, me hubiera gustado, güey, ir al centro de la Tierra, güey. Uh-huh. Te imagino ahí como que... ¿Y mi Xbox dónde está? ¿Mi PlayStation? ¿Sabes? Es que eso es algo que le pasan a los chicos, güey, como que... ¿A los qué? ¿A los chicos que van al centro de la Tierra, güey? No exactamente eso, pero... Okay. Ellos vienen como de una ciudad así como que tienen muchas cosas, güey. Okay. Bien, vamos a comenzar este podcast, este nuevo capítulo de La Vida en el Infierno con la ciudad de Julfar. ¿A qué te suena Julfar? Julfar. Suena imponente, ¿no? Suena Julfar. como un estafador de la India, güey. Ok, no. Julfar. ¿Qué pensaría si alguien te dijera, vamos a la ciudad de Julfar? No, siento ahí, o me van a decapitar, o me van a robar. Ajá. O tal vez me la va a posar bombas, güey. Bueno, si la ciudad de Julfar siguiera existiendo, si es que existió, o si vivieras en ese tiempo, güey, te das cuenta que la pasarías bomba, güey. Porque, o sea, no, literal, bomba. No, literalmente. Se la pasarías bomba, güey, porque era una ciudad, es la ciudad perdida de la actual Dubái, güey. Oh. Y como Dubái, güey, era una ciudad muy, muy próspera, güey, muy rica, güey. Se decía que prácticamente ese fue el hogar en el medievo del marinero Ahmed ibn Mahid. ¿Okay? La inspiración para Sinbad el marino, que investigué y es como una película de Disney, algo por el estilo. Francamente nunca la he visto. Creo que tampoco por la cara que hiciste, ¿no? Pero fue el hogar, según esto, de este marino. Tenía un centro comercial bastante próspero, como acabo de comentar, y por eso la ciudad era bastante próspera. Güey, me encanta que ese lugar, güey, siempre fue próspero desde antes del petróleo, ese pedo. ¿Sabes? Como que estaba destinado ahí algo, güey. Y fue la zona pues más rica. Y era tan próspera y tan exitosa que pues, o sea, lo que vivían alrededor, sus rivales, le tenían bastante envidia y prácticamente... pues había muchas campañas en contra de ella y cosas similares, ¿no? Fue abandonada poco a poco
porque pues prácticamente Jufar cayó de su esplendor y riqueza y las personas empezaron pues a irse, ¿no? Hasta que se cree que la arena del desierto la cubrió y se la llevó para siempre. Y estuve investigando, güey, y en otros portales dicen que de pronto sí hay como, ¿cómo decirlo? Como zonas arqueológicas, que gente llegó a descubrir que sí había como que abajo de la arena había como, ¿sabes? Restos de, como de alguna clase de ciudad o algo por el estilo. Por lo que yo leí, y quiero pensar, las cosas no quedan muy claras, güey, realmente no... O sea, quiero creer que el tamaño de esa ciudad era tal que pues la hubieran descubierto, ¿sabes? Sí. O sea, hubiera sido muy, muy evidente y sin embargo no. La gente que es fan de H.P. Lovecraft no me dejará mentir. Esto suena mucho a un sí, mito de H.P. Lovecraft. Suena muy chingón, güey. Y sí, muy chingón porque imagínate encontrarte una ciudad abajo de la arena. Sí, exactamente. Está muy loco. Que no nos alejamos tanto de la realidad. ¿Nunca has visto esa imagen como de una parte de Egipto o Turquía? Que hay como una puerta gigante. Sí, la has visto, ¿no? Sí. O sea, eso está muy chido verla. Es como que eso suena muy loco, o sea, descubrir una ciudad abajo de la arena, porque como dijiste al inicio del podcast, casi siempre son debajo del agua, ¿no? O debajo del mar o... Sí, seguramente. Pero no es tan desquiciado, güey. O sea, creo que por una cuestión natural como del planeta Tierra, güey, como que va subiendo todo. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Inclusive mucha gente ha llegado a pensar que, por ejemplo, las pirámides son como más profundas o eran más grandes o cosas por el estilo y con el tiempo, ¿sabes? Como que van haciéndose más chicas, entre comillas, por el nivel de la Tierra, güey. Güey, un dato bien loco, güey. Cuando primero se construyeron las pirámides, güey, o sea, ya cuando Cleopatra era como que dueña de Egipto, güey, ya las pirámides eran súper antiguas, güey. Sí, eso se me hace bien loco, güey. Pero sí, ya eran antiguas, güey. Muy, muy antiguas, güey. O sea, nosotros estamos más cerca en línea del tiempo cuando vivió Cleopatra que ella cuando se hicieron crearon las pirámides. Eso se me hizo bien loco, güey. Sí, güey, exactamente. Pues toma en cuenta que, o sea, creo que cuando Egipto estaba en su mayor época de esplendor, no me estoy jodiendo, güey, o sea, desde que se creó, güey, o sea, cuando se creó, güey, porque cuando vivió Cleopatra todavía estaba como que ese momento de, ¿sabes? De gloria. O sea, realmente no era como esta zona desértica, güey, según había como agua y era como que una zona donde florecían muchas cosas. Era una zona chida, güey, muy, muy chida. Y de hecho es interesante, güey, porque muchas partes del mundo que actualmente son potencias, güey, casi de ley tienen, ¿cómo decirlo? Una ventaja como en la distribución de, ¿cómo decirlo? Geográfica, güey. Por ejemplo, en Estados Unidos hay como que hay como un lago, güey, que divide X parte de X parte y es fácil llegar a... O sea, ayudan un chingo de cosas, güey. También en Europa hay como que estos ríos que dividen... O sea, todos los países o todas las potencias, güey, son grandes por ventajas geográficas de pronto. Sí. Si de pronto, güey, te dan un país a comandar, güey, pero es un puto desierto sin nada, güey. Es como de, ¿sabes? Mejor denme una casa, ¿sabes? En Infonavit, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno. Buen dato. Ese caso está chido. Este caso, esta supuesta ciudad perdida de ley la he escuchado porque tiene una película que de hecho hemos mencionado en el podcast hace muchísimo tiempo, casi un año, güey, que es El Dorado, güey. Oh. No la plaza de San Luis Potosí, sino el verdadero Dorado. Yo pensé que ibas a decir Coco. ¿Cómo? ¿Coco? Sí, ya ves que la ciudad de los muertos. No te creas. Pero El Dorado sí, güey, mítica. Acabo de hacer conciencia de qué pretencioso fue por parte de la persona o las personas que le pusieron El Dorado a una plaza aquí en San Luis Potosí, güey. O sea, ¿te imaginas a un gringo viniendo a San Luis Potosí y vamos a la plaza El Dorado? Sí. Es como, güey, ¿por qué vergas, güey? Esto es un país, güey, no Disneylandia, güey. Sí, pero de periodo fueron más ingeniosos que la gente que le puso Plaza San Luis a Plaza San Luis, güey. Bueno, los que le pusieron ese nombre a Plaza San Luis, güey, fueron más ingeniosos que la gente, güey, que le puso Ciudad de México, güey, ¿sabes? A la capital de México, güey, en medio de México, güey, en el Estado de México, güey. O sea, eso fue, Sí, creatividad, México. Ok. De nuevo voy, güey. El Dorado. Mítica. El mítico caso del Dorado. El Dorado durante muchísimos años, y de hecho esto está registrado en la historia, muchos conquistadores españoles del viejo mundo
prácticamente hicieron muchas exploraciones en Sudamérica simplemente por esto, buscando el dorado, porque... Eso es lo primero que yo pienso cuando escucho el dorado. Como que así, viejitos, güey, exploradores, como que queriendo encontrar tesoro, güey. Eso es lo primero que me viene a la mente. Exactamente, güey. Y el mito creció bastante, güey, porque, o sea, literalmente esta ciudad, pues era una ciudad donde pareciera que todo estaba hecho, construido con oro, ¿sabes? Con metal precioso, güey. Se corre el rumor de que había un gobernante que se bañaba en oro todas las mañanas y por la noche se lavaba en un lago sagrado, el lago supuestamente de Guatavita, en el que se depositaba toda esta, pues, riqueza, ¿no? Esta ceremonia que hacían los pueblos muiscas en el centro de Colombia, realizaban desde la antigua, y el cronista Juan Rodríguez Freilo lo contó con todo detalle en la conquista y descubrimiento del reino de Nueva Granada en 1636. O sea, eso, o sea, de alguna forma, ese ritual aportó a la leyenda del Dorado, güey, ¿sí me entiendes? Ya. Y Francisco de Orellana en 1541 fue el primer conquistador europeo en recorrer, pues, el río Amazonas buscando esto. Al final del día, güey, absolutamente nadie encontró nada, güey. Y posteriormente, güey, Alexander von Humboldt en 1772 dijo que simplemente este había sido un sueño de los conquistadores, pero que realmente no había sido más que eso, güey, un sueño, una fantasía. Que pues, digo, güey, o sea, fue hace tantos años, güey, en una época tan distinta, güey, que pues, o sea, no me sorprende que no hayan pensado que era bullshit. Sí, pero ¿te imaginas que sí existe el dorado? ¿El dorado? Pues si te pones a pensar, estaría muy loco, pero de alguna forma, pues los conquistadores hicieron eso, güey, se llevaron un chingo de cosas de América. O sea, hasta la fecha, yo sé que España, gran parte de su riqueza que hay como en su, ¿cómo decirlo? Como en sus ahorros, digamos, como en su cuenta de sus ahorros de un pendejo, o sea, como ahí como guardado, güey, para la nación, sigue siendo, güey, en gran medida, güey, riqueza que se llevaron de aquí de América, güey. Y de hecho, güey, algo muy cotorro que pasó, güey, con Hernán Cortés, güey, cuando tuvieron que salir como de una batalla huyendo de Tenochtitlan, fue que prácticamente le dijo a sus hombres, ¿saben qué? Agarran todo lo que puedan y váyanse. ¿Y qué pasó? Que se ahogaron, güey. Sí. Se ahogaron, güey. Porque sí. Pues, bueno, sí encontraron esto que buscaban en Dorado, pero en otros lugares, pues, ¿no? Y qué bueno que mencioné esto de Tenochtitlan, güey. Quiero mencionar también ahora a Aztlán, güey. Que prácticamente es el lugar donde vinieron supuestamente los aztecas, ¿no? Aztlán, por lo que investigué, significa como que del norte, ¿sabes? Como que quiere decir al norte, algo por el estilo. Y se dice que era una urbe blanca, rodeada de montañas y con un inmenso lago en el centro. No obstante, no existe alguna evidencia histórica o algo que pues, ¿sabes? Afirme esto. Y es muy probable que las crónicas que den cuenta de este lugar se traten de una especie de proyección al pasado. O sea, como si de alguna forma, ¿cómo decirlo, güey? Los aztecas o los historiadores, no sé, trataran de darle eso, una historia a los aztecas desde principio a fin, güey. O sea, es posible que haya sido también pura bullshit lo de Aztlán, pero también eso se queda como un enorme mito, güey. ¿De dónde vinieron los aztecas? Sí, eso está muy interesante. Sí, esa época. Porque sabemos a dónde se fueron, güey. Pero no. Esa época del tiempo sí me llama mucho la atención, güey. Por eso, o sea, te digo, me gustaría haber estado ahí. Ajá. No, realmente no, güey, pero me gustaría, no sé, güey, poder vivirlo de perdido, güey. No, sí, olvídenlo, tal vez me está escuchando un ser celestial y me va a mandar ahí, güey, cuando muera. Pero es que sí te entiendo, sí es bastante interesante, güey, esa historia, güey, porque es un choque de culturas, sí. Literalmente, güey. ¿Te imaginas a mí estando ahí como en esa línea del tiempo? O sea, pero sacada ahorita, yo ahorita ahí, o sea, entrando ahí con Vans y con una chaqueta, güey. Tan no lo quiero, güey, que me da más miedo, güey, verte ahí que a mí ahí, güey, ¿sabes? O sea, así ese nivel de miedo me da. Sí, ese nivel de miedo, güey.
Porque es que era gente muy salvaje, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, sí. Pero tal vez tal vez los puedas espantar con esto, güey. O sea, tal vez les puede ser que aquí tengan O con esto, güey. O con esto, güey. Sacarte la verga y que se ríe de tu verga, güey. Sí. Okay. Tal vez siguen en o tal vez eso, te sale peor, güey. Tal vez te la saques y te ponen un arete, pero de la forma menos higiénica posible. Y más dolorosa del mundo. Ay, güey. No mames. No, horrible. No quiero pensar en eso, güey. Es que es todo un tema, güey, eso, güey. Todo un tema, güey, porque la gente se lo pasa mamando, güey, con que es indígenas, ¿no, güey? Y según yo, güey, nadie en el país, güey, es 100% indígena, güey. O sea, nadie, güey. O sea, venos a nosotros, güey. Véanos, ¿no? O sea, güey, no es como que, ¿sabes? Sí. No es como que, o sea, no se notan ahí los genes nativos completamente. Sí, exactamente, güey. Pero no bueno, sé. como dices, debatible, controversial. Tan parte de allá como de acá, güey, yo creo, güey, ¿no? No, es que los españoles que venían eran de la mejor clase y venían a estudiar, no sé qué tanto, hicieron la UNAM. Sí, güey. Pero bueno, seguimos con otra. Quiero seguir con la Atlántida, güey. Porque yo creo que fue casi la inspiración para este podcast, güey. Y la Atlántida es muy interesante, güey, porque prácticamente cobró tanta relevancia porque Platón, que sí existió, güey, sabemos que existió, lo menciona en sus escritos, güey, sobre la Atlántida y esta clase de cosas. La leyenda cuenta que prácticamente hicieron como enojar a Dios y este lanzó una maldición y terminaron como que hundiéndose, cosas así. También muchos dicen que la Atlántida o Lemuria o esta clase de regiones que se perdieron eran como parte de otro continente, ¿no? Como parte de un continente en medio. Que ahora que lo estoy pensando también puede que sea mucho bullshit, porque cuando juntas los continentes pues se encajan. Pero quién sabe, ¿no? Sí. Estaría más loco que fuera sido como un continente, güey. O sea, eso me suena más loco, güey. Sí. Y pues sí podrá pasar, ¿no? Sí. O sea, ten en cuenta que va a llegar un punto en el que partes como Baja California se van a separar de México por cuestiones naturales. Sí. Imagínate, güey. ¿Crees que nos toque? Nah. Seguramente ha pasado, ¿no? Que sí se han separado poquito. Pues se supone que se han separado, o sea, creo que año con año se van separando, güey. Al punto de que solamente un día, güey, vamos a ver a Tijuana al otro lado del agua. O sea, güey, ¿sabes? Sí, imagínate un güey se despierta en Tijuana y ve como que... Verga, güey. No, pero es que es como de esas cosas, güey, que pasan, ¿cómo decirlo? De poco a poco. Ajá, solamente sí, un día sí. ya es como que ya sí está ahí, güey, ¿sabes? Sí. Es como bajar de peso, subir de peso. Sí. ¿Verdad? Solamente un buen día ya, güey. Te mires al espejo y... Pero No, pues, sí está muy interesante, güey. Pero tú crees, bueno, ya comentamos que se separan un poquito, poco a poco, güey. Pero tú crees que si comparas como que un mapa, güey, y como que una toma aérea del espacio, ¿crees que se puedan notar diferencias? Sí, ¿En la separación? Sí. Claro, güey. Sí. ¿Nunca has visto los videos de según esto, la Segunda Guerra? No, mentira. Sí, de la Segunda Guerra Mundial, de videos de la Segunda Guerra Mundial y desde muy lejos, güey. No te digo que desde el espacio, pero desde muy lejos sí se ven como que explosiones y cosas así. O sea, no dudo que también se pueda ver como alejándose. Está muy loco. Estaría muy chido como un, ¿cómo se dice? Time lapse. Sí. Ya ves que va como que viendo lo que pasa, güey, pero en un momento mucho más rápido. Si tuvieras que elegir, güey, algún estado de la República que se alejara de México, ¿cuál sería? Tal vez... Voy a ser muy honesto, güey. Tal vez Nuevo León, güey. Y creo que ellos ¿En lo serio? quieren, güey. ¿En serio, Nuevo León? Estaría interesante, güey. Nuevo León, güey. No sé si Nuevo León, güey. ¿Sí te parecen tan que merezcan eso? No que lo merezcan, güey. No que Nuevo León. No que lo merezcan, pero estaría interesante, güey. Me gustaría, güey. Si tengo que escoger uno, va a ser ese, güey. Pero en serio, güey, Nuevo León. O sea, entre todas las cosas que puedes escoger, güey, o sea, como, no sé, ¿sabes? Como que Chiapas o de pronto lugares así como el Estado de México. Tal vez el Estado de México, güey. El Estado de México. Se merecen un descanso, güey, de la República, güey. O Tamaulipas, güey. Tal vez. Yo creo que Tamaulipas es menos relevante que Nuevo León, güey. Sí. ¿Has visto que en Tamaulipas, güey, o sea, su estado, o
sea, la figura está muy rara, güey, que tiene como un bracito así, güey. Eso lo hicieron como porque en un punto de la historia, güey, los gringos se querían llevar más partes según esto, güey. Y como que hicieron ese puentecito, güey. ¿Te imaginas eso, güey? Ese nivel de desesperación. Pues se los hubieran llevado, güey. No, pero, o sea, el bracito como que cubre, o sea, cubre otros estados, güey. Ok. O sea, Tamaulipas, o sea, también le vale vergas a ellos, al punto de que Tamaulipas protegió, güey. Ok, está interesante, no sabía eso. Como cuando juegas Risk, ¿has jugado Risk? Ajá, ¿Sí lo hace ubicas? mucho, pero... Es como cuando juegas Risk, güey, y como que tratas de cubrir el territorio, güey, desesperadamente. Y tenías como puros unos. Está loca, güey. Jueguen ¿Tú, Risk. entonces tú, Tamaulipas? No sé si... Es que Tamaulipas, güey... Es que cuando no tienes mucho varo y quieres ir de vacaciones, güey, Tamaulipas es una buena opción, güey. Sí, pero tal vez regresas muerto, güey. Pero es que eso puede pasar en cualquier parte de México, güey. Pero hay partes que sí tienen más probabilidad, güey. Ujú. O sea, si vas a Mérida, no creo que te pase nada. Porque hasta la fecha es como que la zona más segura de ¿Ah, sí? México. ¿En serio? Sí. No sabía eso, güey. Mundialmente Qué reconocido. interesante, güey. Mérida, Yucatán. No sé, güey. No sé qué parte, güey. Me gustaría que se Pues ahí se fuera, entregó el Nobel, ¿no? Este año. O el año pasado. O se entregó como que ¿Yucatán una tiene parte. un Nobel? Ahí se entregó como que una ceremonia del Nobel se hizo ahí. Ok, güey. Está muy interesante eso también, güey. Sí, te digo, loco. Pero... San Luis Potosí, güey. San Luis Potosí, ¿qué? Si no fuera de San Luis Potosí, ¿te gustaría que se llevaran a San Luis Potosí? Tal vez no, güey, porque... Ay, no creo, güey. Es que San Luis Potosí es como una enorme... Como esa parte de Estados Unidos, güey, que son como... Donde la gente vive, güey. ¿Cómo se llama? O sea, no es como un Nueva York, güey. Es como la zona residencial. Sí, es como los suburbios, ¿eh? Es como un suburbio, güey. Son como puros suburbios, güey, de alguna forma. O sea, como... Es que San Luis Potosí, güey, como que... A México le veía mucho verga, güey, y solamente resaltamos cuando salió lo de la influenza, cosas así, ¿sabes? Exactamente. O sea, nadie... O sea, sí, güey. Pero Pero que se lleven a Soledad, güey, eso es a lo que quería llegar. sí, que se la Ok, lleve. güey. Siguiendo con el último caso que quiero comentarles, es la ciudad perdida de... Sí. ¿Sí? Bueno, la ciudad perdida de Z, güey. ¿Zeta? Pues, Ah, en hispano, Zeta. güey. Pero sé que se pronuncia en inglés como... Sí, ¿no? Sí. Porque, sí, bueno, Es como... Sí, fonéticamente es como una abeja, ¿no? exactamente. Ok. Corría el mes de abril de 1925 y Percy Fawcett, explorador y arqueólogo británico, se introdujo una aventura en la jungla brasileña de la que no regresaría más. Buscaba una ciudad perdida a la que le puso el nombre de será gringo, ¿no? O anglosajón por lo menos, güey. De aquel viaje jamás volvió y no supo nada más de él ni de sus acompañantes que desde Cuiabá se dirigían hacia el Alto Xingu, en afluente sudoriente del río Amazonas, la fuente en la que cimentó el sueño de encontrar una ciudad legendaria en la selva brasileña, una especie de El Dorado. Fue el manuscrito 512 de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Se trataba de un documento escrito por un explorador portugués en 1753, en el que contaba haber descubierto una ciudad amurallada en los confines de la región de Mato Grosso, que recordaba a la de la antigua Grecia. Y es Aztlán, Atlántida, El Dorado. Puede que todo haya sido pura bullshit, güey. Pero hay un registro de un explorador portugués que dice haber visto la ciudad de Zeta. Está loco. Yo ni conocía esa ciudad perdida, güey. Yo ni la conocía, güey. No, yo tampoco. O sea, por eso me saqué de onda cuando la encontré. Bueno, no la he encontrado, pero cuando la vi en el artículo. Se me hace loco porque lo que dijiste de que un explorador tenía un registro. Y tú pensarás que ya teniendo ese registro de perdido se haría como que más ruido acerca de este tema. Pero pues no. Es que no, bueno. Es que si analizas El Dorado y Z, se te antojaría más ir al Dorado, güey. Sí. Y luego como con todo ese misticismo de los exploradores y a ver quién llega primero a la ciudad perdida.
Es que yo creo que El Dorado, güey, es muy interesante pues, ¿sabes? Por toda la riqueza que hay. Y porque, pues, es una ciudad que yo creo brillaba, güey, a kilómetros por todo lo que proponía. Pero la ciudad de... Sí. Es interesante porque había un registro y un tipo que fue a explorarla jamás regresó junto a sus acompañantes. Que, digo, güey, también andaban por el Amazonas, güey. No sabemos si de pronto un pinche tigre, güey, ¿sabes? Pero... Aún así me parece interesante. ¿Tú crees? Yo estaba pensando en esto, güey. ¿Tú crees que en 1700, cuando este explorador portugués registró esto, crees que haya sido tan fácil de cagarla como de pronto corregir algo en Wikipedia? ¿Crees que simplemente haya dicho una pendejada o que haya descrito una cosa que no era? Tomando en cuenta todos los grandes archivos que tenemos de tiempos antiguos, güey, y que son hasta la fecha muy, muy buenos, güey, y fueron escritos por gente muy brillante, pues no se me da raro que el tipo sí haya acertado, güey. O sea, que sí. Que se haya visto algo. Y entonces consideras la posibilidad de que tal vez esa ciudad le haya pasado algo en el tiempo, que tal vez alguien la haya destruido y que simplemente ya... Sí, tal vez algo, una causa natural la destruyó, o no sé yo, güey. Bueno, cierto. Entonces la ciudad perdida de Z, hay muchas ciudades perdidas en América Latina. Sí, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Eso es muy chido, güey. Porque hasta donde yo he leído, güey, hasta ciertas zonas de selvas en Colombia o otros países de Latinoamérica, güey, que no han sido explorados, güey. Sí, eso es muy interesante, güey. Muy, muy. Pero, o sea, aquí como dice Dross, güey, la verdad supera la ficción. Tenochtitlan, güey. Tenochtitlan era una ciudad muy fuera de serie. O sea, sí, obviamente has visto las fotos, ¿no? Así como que el lago alrededor y la ciudad y todo. O sea, ¿te imaginas ver esa ciudad en la actualidad? Estaría muy loco, ¿no? Sí, muy loco, güey. Muy loco. Pero bueno, ¿tú quieres decir bonus para acabar? Pues como tú dijiste, que la verdad supera la ficción. Yo voy a hablar de unos casos, güey, de ciudades que sí han sido descubiertas, pero que hasta la fecha que fueron descubiertas o fueron descubiertas, no se conocía nada acerca de estas ciudades. Y la primera es la ciudad perdida de Hilike. Me gusta ese nombre, güey, Hilike. Hilike, me gusta. Y todos acreditan a Hilike como la verdadera Atlántida. Pero esa ciudad, bueno, sigue, ahora te pregunto. Bueno, según la leyenda griega, Hilike fue destruida por un Poseidón enfurecido y negativo por exiliar a miembros de una tribu jónica de la ciudad, güey. La ciudad se perdió en el 373, este año antes de Cristo, y había sido olvidada por el mundo en general, y fue descubierta en la década de los 80 por arqueólogos que la buscaron durante más de una década. O sea, estos arqueólogos sí se dieron a la tarea de como que investigar esta supuesta ciudad perdida de Hilike, y en los 80 sí llegaron a descubrirla, güey. Y sí, exactamente fue destruida, no por un Poseidón, pero sí por un tsunami. Ok. Bueno, creo que la gente que lo quiso el mito del Poseidón tal vez fue lo único que pudo decir, ¿no? Tsunami y terremoto. Qué mierda, güey, estar ahí en medio de eso. Sí, güey. Es como el Pompey, güey, o sea... Pero Pompeya fue rápido, ¿no? Fue rápido. Fue rápido. O sea, sí, fue muy rápido. No, que ni siquiera... ¿Tú nunca viste ese caso de que supuestamente había unos 2 amantes gays en Pompeya? No, nunca lo vi. Porque supuestamente como que sus cuerpos quedaron así como que... que se estaban acurrucando, güey. Ok. Cuando murieron, creo que en esa cultura, güey, en ese tiempo... Estaba muy bien visto, güey, tener como relación con gente de tu mismo sexo, güey. Eso es algo que se me hace muy loco de la historia, güey. Era visto como algo normal, inclusive. Y esto se me hace muy loco, güey. Y el dato no te lo tengo exacto, güey, lo tendré que investigar, pero sé que este dato te va a interesar, güey. No sé en qué parte de nuestra historia, güey, estaba bien visto, güey, ser hombre, güey, y casarte con otro hombre. De hecho, eso era permitido, pero no sé en qué cultura, güey. Lo voy a investigar. Solo había una clase de personas que no tenían derecho a casarse, güey. Y eran comediantes de su época, güey. ¿Neta? Te lo juro, güey. Yo lo leí hace muchos años. ¿Por qué? No sé, güey. Te lo digo, tengo que investigar, pero ese dato nunca lo saqué de mi cabeza. Ustedes tienen que ser infelices para que sigan haciendo reír a la gente. Ve ahí, agarra ese plátano y cáete. Eso está loco, güey. Pero bueno, regresando a las ciudades que sí fueron descubiertas. O no sé si tú quieres comentar algo acerca de Hilike. No, está chido, güey. Está cool. La otra es de Skara.
Bray, y no hablo de Leo Pump. Skara. Bra. Bueno, son los asentamientos británicos mejor conservados en lo que fue la Edad de la Piedra, aunque podría ser una exageración llamarla ciudad, porque sí es un sitio que fue descubierto, güey, pero realmente lo que queda es muy poco, güey. Pero arqueólogos y expertos han analizado todo lo que ha quedado, güey, y sí data hasta 3200 antes de Cristo o 2200 antes de Cristo. Y esta ciudad fue abandonada, güey. Esto fue lo interesante. Porque ya había como que mucho descontrol con la arena, las dunas. Ya ves que de repente hay como tormentas de arena. Sí. Y pues por eso la gente que habitaba en esa ciudad, güey, tuvo que abandonar. Pero te digo, o sea, como dice el texto... ¿La ciudad era británica, decías? Sí, se encontró ahí. Sí. Pero te digo, o sea... ¿Y era como una ciudad mítica como Grecia o era una ciudad aburrida británica? Por la época, yo quiero decir que sí era como griega. Sí, claro. Sí, qué pendejo. Sí, claro. Sí, o sea, no había un güey ahí comiendo fish and chips, pero... Sí, No seguramente sí era aburrida, güey. Oasis. Sí, seguramente sí era aburrida, güey, porque... Te digo, o sea, como dice el texto, llamar la ciudad sí era un poco exagerado porque en ese tiempo porque no quedaba realmente mucho. Y de lo que encontraron, realmente no encontraron así como, no sé, estructuras enormes, güey. Nada más quedó como que ya como puro piso, güey. Ok. La otra ciudad que tengo es Heraklion. La neta no sé cómo pronunciarlo, pero suena muy griego. Bueno, muy egipcio. Bueno, muy hipster, güey. Egipcio. Muy hipster, o sea... Bueno, Chale, por este nombre le dieron otro nombre, güey. Thonis, más fácil de pronunciar. Y esta era una ciudad antigua ubicada cerca del Nilo, güey. Como una zona más abandonada del Nilo. Y estaba aproximadamente a 32 kilómetros del noreste de Alejandría. Tampoco sé qué pasa en Alejandría. Y no me interesa saber. Pero ahí está el dato. Y según la leyenda griega, esta fue la ciudad en la que Heracles dio sus primeros pasos en África. También fue donde París escondió a Helen antes del inicio de la guerra de Troya. O sea, este se me hace interesante, güey, porque supuestamente en esta zona, güey, pasaron muchas cosas que han sido como que históricamente grandiosas. Como dar tu primer paso en África o la guerra de Troya. Sí. Y además de aparecer como una leyenda, no se veía por ninguna parte y por una buena razón, porque hace poco más de 2000 años probablemente, igual que a las otras ciudades, güey, fue golpeada por un terremoto, un tsunami o algo le terminó pasando porque la ciudad literalmente se ahogó. Le pasó lo que le pasa a todos, ¿no? La vida. Sí, nos ahogamos tarde o temprano, güey. Y tarde o temprano nos sepultan bajo tierra. Y eso está chida, güey, porque la gente que la descubrió literal la encontró, o sea, ahogada. Y fue un reciente descubrimiento porque se encontró en el año 2000. Sí, pues muy contemporáneo. Sí. Y bueno, este es el último caso que tengo. Es el de Nápoles. Y Nápoles, yo no sé por qué pensé en Italia, güey. Pero no sé por qué, pero se perdió durante casi 1700 años. O sea, esta supuesta zona tenía miles de años, güey, que estaba perdida, güey. Eso se me hace muy loco, güey. Como que... Ahora se perdió en 1700 años Minneapolis. Minneapolis, ¿eh? Me gusta Minneapolis. Sí. Por lo que le ha aportado a la música, güey. Nada más por eso. Solamente por Atmosphere te perdonamos la vida. Bueno, después de que fue devastada por un tsunami, güey. La madre naturaleza, güey, es una hija de puta, güey. No puedes combatir con ella. No, imposible, güey. Imposible. Tal vez sí, güey. O sea, güey. No, ese azúcar que tú soportas, güey, está cabrón. Bueno, en ese momento, antes de que fue devastada por un tsunami, realmente era una ciudad próspera, como tú dijiste, de esta zona que era antes Dubái. Perdón, la garganta. Una próspera ciudad romana y se había perdido durante siglos hasta que se encontró al noreste de Túnez el año pasado. En medio de los detritos habituales de una ciudad antigua, el equipo encontró evidencia de grandes tanques utilizados para hacer garum. Y garum es una salsa como que a base de pescado que se utilizaba para la comida diaria, güey. Ok. Era como su salsa verde, ¿no? Digamos. Sí, era como una Valentina, güey. Ok. Porque todos la tenían pero en no su tan casa, rica, güey, como la Valentina. No. Bueno, la tendría que probar. Pero
una salsa a base de pescado no suena tan rica como no una salsa Valentina. O una salsa verde. Una salsa San Luis, güey. Es que te digo salsa Valentina, güey, porque esta salsa, por lo que leí, güey, todos la tenían en su casa, güey. Ah, okay. O sea, era... Ok, era como era la mayonesa. Sí. Okay. Mayonesa con limón. Mayonesa con limón. Sí, güey, exactamente, güey. McCormick. No, Hellsman, McCormick. Pero esas son todas las que traigo. Te digo, son 4 interesantes porque sí, ya tenemos como que evidencia de que sí llegaron a existir. Tal vez a lo mejor los datos no son los más concretos o los que concuerdan con lo que se había escrito antes o con lo que la gente pensaba, pero sí existen. Y se me hace interesante, güey, cerrar con estos 4 casos reales, güey, porque te pones a pensar si a lo mejor existen ciudades que ni siquiera tenemos la mínima idea de que pudieran haber existido y que realmente ya están borradas del planeta, güey. Sí, güey, yo creo que sí, güey. Yo creo que es lo más probable de todo. Y eso es con lo que yo más me quedo y con lo que más se me hace interesante. Y ¿sabes qué es lo más entre interesante y creepy de aquí, güey? Que eso le va a pasar, yo creo que la gran parte de las ciudades actuales, güey. O sea, yo creo que va a llegar a un punto, o sea, muy, muy, muy adelante en la línea del tiempo de la humanidad de la Tierra, güey. Que tal vez alguien va a decir, ¿qué onda con Nueva York? ¿Quién la construyó? ¿Por qué? ¿Sabes? Sí. Yo creo que eso va a pasar con muchas ciudades muy importantes, güey. Pero tendrá que pasar como que algo. Sí, o sea. Es como mucho tiempo, es como el planeta de los simios, como al final. Ajá. Cuando descubren como que la isla y ves como que la cabeza de la Estatua de la Libertad, como que tirada ahí. Sí, exactamente. Había un autor, no recuerdo quién, creo que él escribió un libro que se llama La Máquina del Tiempo, algo por el estilo. ¿Sí viste esa película, no? La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo no la he visto. ¿No? Ah, bueno, fue un escritor famoso. No sé si fue Julio Verne o alguien de su misma como época, güey. Pero él fue muy adelantado a su tiempo, güey. Él, o sea, tuvo como muchos aciertos, güey. Creo que él inclusive llegó a decir como que Estados Unidos iba a ser la primera potencia mundial cuando pues, Estados Unidos era, ¿sabes? Muy aparte. Creo que fue él, güey. Pero él también llegó a comentar algo así, güey, que pues realmente pues eso tarde o temprano le va a pasar a casi todas las ciudades, güey. O sea, van a quedar, o sea, prácticamente, güey, puede que toda la civilización humana, güey, un día quede bajo tierra, güey, y otra civilización, güey, posterior la vaya descubriendo. ¿Quién sabe, güey? Sí, pero ¿sabes qué también se me hace muy interesante de estos casos, güey? La gente que llegaba a habitar en estas ciudades, o sea, me imagino que eran bastante diferentes a las personas que habitaban en otras zonas, güey. Porque nunca has llegado a escuchar de pueblitos que se descubren, no sé, en Europa, de gente que por cualquier cosa, güey, todos nacieron siendo muy chaparritos o hay pueblos que de gente que es muy alta. Ah, o sea, sí. Eso se me hace interesante, güey. Sí, pero también yo creo que eso va muy acorde a la genética de cada región, ¿no? O la predominante de cada región. Mientras comentabas de estas ciudades, güey, ¿tú no piensas que muchos arqueólogos de pronto se claven algo o quieren clavarse algo? Como para vender lo que de pronto encuentren como pedazos de oro, no sé. Ese es otro tema, güey, el mercado negro que existe para artefactos o para cosas ¿Pero tú históricas. ¿has escuchado o has visto algo de eso? Yo no te podría decir un caso pero sí que es exista, como que... pero seguramente sí existe, güey. Está muy, muy loco. Seguramente sí existe, güey. Que no llega a tu casa, güey, tienes una pinche... Es como cabeza de dragón en piedra. Eso también es algo que sería muy loco que existiera, güey, o que hayan existido los dragones. Suena más loco, güey, que real. Yo una vez vi un documental y hablaban sobre la existencia de los dragones, güey. Pero... O sea, sí te explican mucho todo con detalle, güey, de ese pedo de que lanzaban fuego, güey, en qué época se desarrollaron. Claramente no era como... Nos lo plantean mucho a nosotros, güey, pero sí tenían algo de verdad, güey. A ver si encuentro, güey, el documental. Suena interesante. Bueno, gente, eso fue todo por el podcast del día de hoy. Espero que lo hayan gozado, que lo hayan disfrutado, que hayan hecho cosas así asquerosamente puercas y ricas con su pareja mientras estaban escuchándolo. O simplemente comiendo con una soda. ¿Sí? Ya saben dónde encontrarnos. Yo soy el Manuel Gámez, tanto en Twitter como en Instagram. ¿A ti? Ya me pueden encontrar en Twitter e Instagram como EduLirace. En Tinder, ¿cómo te pueden encontrar? En Tinder, pronto, como Cupcake Boom. Ok. Ustedes me verán ahí. Ok, ya lo prometió. Dije... Sí, Encuentra la vida en el infierno. Suscríbanse a La Vida en el Infierno.
denle me gusta, compartan esto que estamos haciendo con mucho placer para todos ustedes. Videos todos los días, podcast de 2 a 3 veces a la semana. Ya saben, ¿no? Todas las ganas a esto que llamamos la vida en el infierno. ¿Algo más? Será todo, neta, compartan, denos amor. Porque él lo ocupa. Sí. Hasta la próxima.